comencemos entonces con la sesión número 3. Entonces, esencialmente ya hemos tocado todo lo que se ve en las herramientas de diseño. Tenemos el PPDO, hacemos la etapa de preparación y de planificación de nuestro proyecto y pasamos a la etapa después de diseño. Entonces, dentro de la etapa de planificación ya deberíamos haber adquirido toda la parte comercial. En la parte de diseño comenzamos con un modelamiento de nombre, esa es la primera parte que deberíamos hacer, en el cual determinamos cómo va a ser la nomenclatura de cada uno de nuestros equipos. Después modelamiento de direcciones. En este paso pasamos a hacer todo lo que son el esquema IP, damos el esquema IP general, desde qué clase vamos a utilizar. Siempre es mejor utilizar clase A porque tenemos mayor cantidad de crecimiento, y comenzamos a hacer la segmentación, ¿no? Que sería por piso, por IDF, por sucursal y así sucesivamente. Luego pasemos a hacer el modelamiento de VLANs. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Y una vez que tenemos esto, nuestro punto ya de diseño es asignación de IPs, en la cual tomamos primero que nada los gateways y también si existe algún tipo de alta disponibilidad. Bien, más un momento vamos a ver qué es HCP. También dentro de asignación de IP vamos a ver lo que se llama VLAN administrativa, y también podría ser los equipos con IP estáticas, impresoras, bien, todos los dispositivos que son de asignación estática. Entonces creo un Excel más donde pongo todo el detalle de las asignaciones IP que se están dando. Una vez que tenemos la asignación de IP, pasamos a hacer lo que sería el diagrama de conexión y determinamos dónde se conectan cada uno de los dispositivos para que puedan hacer ya la conexión del armado. Una vez que se tiene el diagrama de conexión, entonces el diagrama de rack o la elevación de rack, y por último documentación de entrega. Sí, con eso sería un breve resumen de lo que vimos. Entonces lo que vamos a ver primero va a ser la parte de modelamiento de VLANs, y vemos el total de puntos. En este caso, fíjense que lo que estoy haciendo es sumar el total de puntos en este lugar, el total de puntos en este lugar, total de puntos en este lugar, total de puntos en este lugar. En un momento vamos a ver para qué sirve, y esto me da el total general, que es cuánto es todo el sistema, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es determinar cuántos puertos PoE tengo. Entonces, no sé si vimos esencialmente que era PoE, pero PoE es muy simple de explicarlo. Si abro AutoCAD, Power over Ethernet, o energía a través de PoE. Si yo tengo switches que tienen capacidad de dar energía, un switch, y yo lo que quiero es conectar un teléfono, y si yo tengo que hacer un diagrama completo, debería conectar este teléfono. Aparte de este cable, para este cable yo tendría que pasarle, normalmente vendría de esta manera, vendría aquí un cable más, aquí vendría un tipo de adaptador. Entonces, por esta parte paso red, por esta parte paso energía. Entonces este teléfono va a consumir energía por el adaptador que tiene. Entonces aquí tenemos un problema. El problema es que introducimos otra parte de falla, quiere decir que si falla esta fuente también va a fallar el teléfono. Si ya tengo un elemento más de falla. Mientras menos elementos tengan un sistema, un cable que tenga un sistema, más va a tener mayor disponibilidad, porque tiene menos elementos que pueden fallar. Entonces aquí puede fallar este patchwork, aquí puede fallar este patchwork, puede fallar esta fuente, evidentemente puede fallar esto y va a dejar de funcionar también. Entonces estos elementos me van a hacer de que sea menos disponible. O sea, se nos ocurrió una idea, se ocupaba un cable, un par de los 8 pares que se ocupa para RX, otro para TX, quedan 2 pares libres. ¿Por qué no utilizarlos para energía? Entonces damos energía también por este mismo cable, data. A eso se conoce como Power over Ethernet o PoE. Entonces hay ciertas consideraciones básicas en PoE a nivel de diseño. Primero que nada, hay que identificar cuántos puertos máximos tiene este switch. Este switch puede venir, si es 24 puertos, si este switch podría venir de 24 puertos PoE, 24 puertos PoE, podría venir de 8 puertos PoE, 16 normales. Entonces puede venir todos PoE, una mezcla de unos cuantos puertos PoE, otros puertos de que no son PoE. Entonces eso va a decirme el precio de este switch. Lo importante es que tengamos cuidado que por más que tenga PoE el puerto, no quiere decir que se va a ser capaz de encender este teléfono. Ese teléfono tiene una cantidad de energía que va a utilizar, va a haber un poco de energía eléctrica, no sé, que está dada en potencia y me dan la energía en watts. Entonces este teléfono tiene una potencia en watts, no sé, normalmente un teléfono está en el orden de los 7 a los, en el tamaño, a unos 15 watts, cuánto consume. Entonces esta es la potencia
que se está utilizando, la potencia que se está convirtiendo directamente, fíjense que está en watts, no está en voltio ampere, no está en vatio. Entonces, pero se puede traducir también a voltio ampere en este caso. En este caso simplemente consume entre 7 a 15 watts, depende del modelo del teléfono. Entonces este puerto tiene lo que se llama presupuesto de PoE. Tiene un presupuesto máximo y presupuesto también de puerto y presupuesto total del switch. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este switch tiene un presupuesto por puerto. Entonces, de estos 8 puertos, me va a decir el fabricante, sus especificaciones técnicas, porque tengo que conocerlas y leerlas. Me va a decir que cada puerto posiblemente, por Cisco siempre viene de 30 watts. Me va a decir que máximo puede dar en un puerto 30 watts. 30 watts es bastante. O depende del fabricante y el modelo, pueden ir de más watts, de menos watts. Estoy diciendo lo que generalmente viene, no datos genéricos. En algún momento vamos a revisar alguna especificación técnica. Entonces, fíjense que me da 30 watts como máximo, no quiere decir que este teléfono va a ocupar 30 watts, quiere decir que de estos 30 que puede entregar como máximo, o sea que si aquí yo conecto, por ejemplo, algo que es un consumidor de potencia, serían las cámaras, las que tienen los IR o los infrarrojos también consumen bastante, o se podría hacer consumir bastante. Los teléfonos también, mientras más grande el teléfono y mayor prestaciones tenga, más consume energía también. O access points, también consumen energía. Entonces hay cámaras que consumen realmente bastante energía. Entonces quizás supongamos que este AP es bastante potente y tiene, ni siquiera ponerle mucho, ponerle que excede con 5 watts, 35 watts. Quiere decir que este equipo ya no va a ser capaz, este puerto, de suministrar la energía suficiente para que pueda encender, por ende no va a funcionar. Hay que revisar qué tipo de potencia necesita. Entonces, o cámaras, quizás también hay cámaras que tienen hay cámaras que consumen bastante energía. O sea, hay que ocupar algún switch de mayor potencia, o sea, un PoE de mayor potencia, que normalmente son caros. Entonces, que tenga más de 35 watts. Entonces, o más de 30 watts, mayor a 30 watts. Cualquier elemento que supere esa potencia, yo ya no voy a ser capaz de encenderlo con este switch, que es lo más fácil de mover. Entonces, ¿qué puedo hacer? En estos casos lo que se hace es utilizar, si es una sola cámara, normalmente quizás es una cámara que ve infrarrojo, una cámara PTZ, una cámara especial, no sé. Yo lo pongo es un high power injector. Entonces, tengo que buscarme acá Entonces, este elemento lo que va a tener, si es que quiero hacerlo por PoE, y lo conecto a uno de los puertos del switch, ¿sí? Los puertos del switch. En este caso tiene que tener otro cable más, que también estaría yendo a los 220 volts. Entonces sería una solución. Otra es ponerle un cableado, una fuente de energía de 12 voltios, 24, con la cámara. Eso ya tiene que verlo. Pero si yo quiero hacerlo por PoE, tengo que revisar, vuelvo a decir, dentro de las especificaciones técnicas, que él calce dentro de él. Bien, entonces el día de hoy yo hice el diseño completo de la red que estamos viendo, lo hice con PoE. Las ventajas de PoE es que ya me simplifico también un punto de falla, y segundo, cuando hablamos de cámara y de AP, me simplifico también porque ya no voy a necesitar fuentes de alimentación, no tengo que hacer un cableado más de energía, posiblemente lleguemos al mismo precio, ¿sí? Invertir un poco más en el switch, pero voy a tener un solo cableado y un solo punto de falla. Y otro más importante, que este switch lo puedo conectar a una UPS y yo voy a tener ya energía regulada en todos lugares centralizados, o sea que sea bastante utilizable. Hay distintos niveles de PoE, el estándar se dividió en dependencia de la potencia que pueden entregar, está A, F, sucesivamente, pero yo les recomiendo que hagan lo mejor, que fijarse cuánto es el presupuesto de PoE del puerto, y para que puedan fijarse si les calza o no les calza la potencia que les puede dar. Entonces voy a ocupar como ejemplo un switch Cisco, un Small Business. Voy a ocupar un MikroTik, el que ustedes deseen. Realmente solo estoy dando ejemplos. Si alguien trabaja con una marca, me lo voy a poner el switch Cisco más económico que hay, el SG200 PoE. Entonces un Small Business. Bien, entonces aquí me dice, vamos a irnos a donde está el PoE, y me dice que tiene un presupuesto energético de 180 watts. Hay que tener mucho cuidado con él. Hablamos de que posiblemente tengo 180 watts. Los 24 puertos en este caso son PoE. Vamos a irnos con él. Tengo 180 watts de potencia y los 24 puertos son PoE. Bien, pero no quiere decir que puedo ocuparlo, porque fíjense, si hago la calculadora, en total él tiene 180 watts, que si lo divido entre 24, tengo menos de
de 8 watts por puerto que puedo entregar si todos consumen lo mismo, porque realmente una cámara no va a consumir, o posiblemente lo más seguro es que no vaya a consumir lo mismo que un teléfono y un AP igual. Entonces fíjense que por puerto tengo aproximadamente la media, tengo 7,5 watts que yo puedo utilizar. Entonces tengo que saber cuánto están consumiendo. No es que yo voy a conectarlo y me van a funcionar todo lo que yo conecte, por más que no llegue a los 30 watts que dice el fabricante. Por eso es que él vende, fíjense, con mayores potencias. Aquí tiene con más puertos, tiene 48 puertos. Tengan que tener en cuenta el consumo de watts por puerto. ¿Cómo saben eso entonces? En el ejemplo que yo les di, aquí les decía CCTV. Entonces, yo debería conocer qué modelos de cámara van a utilizar. Entonces aquí tengo un teléfono IP, un teléfono Grandstream, puede ser Cisco, Avaya, no representa ninguna marca ni nada por el estilo, pero me agrada bastante. Grandstream es lo más económico y mejor calidad-precio. Entonces, en sus especificaciones técnicas me voy a potencia. Aquí está, fíjense que tiene un consumo entre 3 a 7 watts. Entonces ya sé que un teléfono IP me va a consumir casi 7 watts. Esto que están viendo es cuando está en idle, o sea, cuando está en reposo, no hay llamada, no está haciendo nada, y esto es cuando están sonando los parlantes, seguramente con altavoz. Entonces el consumo va a variar, ¿no? Este consumo máximo que puede tener, siempre se toma el consumo máximo para hacer la parte de consumo de energía. Aquí tengo una cámara, vamos a ver las especificaciones técnicas. Esta es una cámara Dahua. Y fíjense que si me voy también a energía o power, me dice que es un PoE, me da la clasificación, pero lo más importante es que consume más de 4,8 watts. Con 5 watts estamos hechos. Muy bien. Entonces tengo que revisar el consumo de cada uno de los elementos que estoy haciendo. Tengo los puntos de datos, evidentemente no tengo nada de consumo en watts, pero en CCTV tengo, fíjense que es una regla de 5 watts. Si nos fijamos, 4,8, entonces tengo que multiplicarlo por 5, hacer lo propio con cada uno de ellos. Bueno, entonces de esa manera ya sé que estoy consumiendo qué cantidad de potencia en los puntos de CCTV. De perifoneo le puse potencia de un teléfono, 7 watts, un teléfono básico. Si hay un teléfono de mayor potencia, quizás lleguen a 15, 20, depende, ¿no?, de lo que tengan que ver. Y tiene un presupuesto de 180. Entonces sumo toda la potencia que tengo conectado en los switches que voy a utilizar y tengo un total de 64 watts. Fíjense que con el 180 watts me da. Tienen que tener mucho cuidado. Cisco es de los que pone realmente potencia, bastante potencia en los switches PoE. No todos los fabricantes hacen eso. Por más que los 24 o 48 puertos digan que son PoE, posiblemente por el presupuesto energético no vayan a ser capaces de encender los equipos, o sencillamente van a saturar la cantidad de energía y no van a poder darle PoE a todos los puertos. Una cosa es que tengan capacidad de PoE y otra cosa es que el presupuesto vaya a dejar que vaya a hacer. Revisen cuál es el presupuesto de PoE. Fíjense que es muy simple de hacerlo y con ello ya ustedes tienen el cálculo de PoE necesario. Bueno, entonces determino qué puertos PoE van a hacer. Sencillamente sumé esta casilla con esta casilla, que son los elementos que necesito PoE, y fíjense que están viendo acá, lo pongo cada uno de ellos, y con ello obtengo los puertos PoE que tengo. Entonces todo lo demás puertos es la sumatoria de acceso y de datos, son puertos que no necesitan PoE. De esa manera yo llego al conteo de puertos PoE. Entonces esto lo divido entre 20 o 24 si quieren ponerlo exacto, depende de ustedes. No siempre lo pongo en 20 por la regla de 20 a 1, pero como ustedes gusten, realmente eso es, ya no voy a hablar de porcentaje, de crecimiento. Ya depende del criterio y diseño que tengan que tener cada uno. Ciertas veces por ahí es una implementación o una reestructuración, entonces no voy a plantear crecimiento porque yo estoy entrando a reestructurar lo que ya existe. No van a crecer ese mismo instante. Voy a reemplazar lo que ya existe en ese instante y voy a implementar algo para que se pueda reemplazar en ese instante. Entonces hay que tener el criterio. Quizás hay optimizaciones de precio, por crecimiento no voy a invertir y posiblemente hay presupuesto muy ajustado. Entonces ese criterio de crecimiento lo dejo ya de parte de ustedes. Ya saben que simplemente se multiplica por 1 y el porcentaje que quieran, 1.3, 30%, 1.5, 50% y así sucesivamente. Muy bien, entonces aquí ya tengo la cantidad de switches que voy a poner. Lo puse a redondear porque no quiero tener 2,5 switches, quiero tener números enteros. Entonces van a ser los switches de acceso totales que vamos a tener. Los 50 son 3 switches de acceso, claro que sí. 24 son 48, así sucesivamente. Tenemos la cantidad de switches y solo un switch de distribución para todos estos equipos. Tengo total 7 switches y tengo un equipo de distribución. Cantidad de switches PoE, lo que hago es cuántos puertos PoE hay. Aquí los agarro
y fíjense que lo único que estoy haciendo es sumar estos puertos y dividirlos entre 24 para saber cuántos puertos hay. Entonces, y me va a dar la cantidad de switches PoE que hay, y la cantidad de switches no PoE es la resta entre la cantidad de switches PoE y la cantidad de switches de accesos que hay. O sea, lo que queda van a ser no PoE. O sea, con eso puedo optimizar los precios. Podría poner PoE en todas partes, por supuesto, no va a haber ningún cambio, pero significa los switches PoE son normalmente el doble de caro que un switch normal. Entonces, con esto yo tengo un detalle completo. Bueno, entonces aquí pueden hacer su conteo de equipo. Esto les va a dar cómo poder cotizar y saber cuántos equipos tienen. Ustedes hacerlo lo más estable posible. Vuelvo a decir, la matemática es muy simple. Hago la sumatoria de puntos y determino por rack. Fíjense que por rack, piso 1, piso 2, perdón, piso 3 y piso 6. Piso 6. Entonces, en este caso está en subsuelo, está en piso 1 y está en piso 3. Entonces, dependiendo de dónde me encuentro, yo en cada uno de los racks hago la distribución, sumatoria de puntos que son PoE, que no son PoE. Verifico la energía, que es lo que están viendo acá. Verifico la energía, me fijo, lo multiplico por cuánto consume cada teléfono. Si tengo muchos modelos de cámara, lastimosamente tengo que hacerlo por modelo, o lo que yo haría, el equipo que consume mayor potencia, no lo haría una media, porque la potencia después va a ir para UPS. Entonces, el equipo, la cámara que consume mayor potencia, lo pondría quizás como equipo. ¿Sí? Entonces, en esa parte lo dejo a criterio de ustedes, que ya saben que es una regla que tiene un presupuesto mayor. Entonces traten de no dejarlo lo más justo posible. Muy bien, eso define el precio de un equipo. Y eso es lo que están viendo acá en las especificaciones técnicas. Entonces, en estas especificaciones técnicas lo que están viendo es cuántos PoE pueden tener. Entonces tienen que leerlo y tienen que fijarse cuál es el modelo que más les cae. Si tienen una pregunta sobre el modelo, los puedo ayudar evidentemente. Lo mismo si quizás trabajan con Aruba, con, no sé, con Hydrotic, con TP-Link. Yo no trabajo con TP-Link, pero no me parece una buena solución. No lo ocuparía. Entonces, esas son mis recomendaciones. Sigamos con la parte de los cálculos. Con respecto a ello, ya yo tengo entonces el cálculo hecho hasta la energía. Vamos al cálculo de UPS. Entonces, una segunda cosa que tenemos que hacer como parte de ingeniero de redes es, bueno, ya determiné las cantidades que necesito para comprar los switches y equipos y hacer mis racks y para hacer la topología que voy a necesitar. Y paso ahora a lo que serían cálculos de UPS. Tengo que saber qué potencia va a tener. Primero, si está diseñándose el edificio, tengo que decirle al eléctrico cuál es la carga máxima que voy a tener para que él me haga el cableado de esos puntos. No le puedo decir yo tengo una carga infinita. Él tiene que tener, hay que tener un criterio de cuánto va a hacer para que también pongan los medios de protección, los relés diferenciales, los relés térmicos, relés diferenciales, no sé qué vayan a poner con la tabla de protección los eléctricos para proteger nuestro sistema. Muy bien, entonces aparte de eso tengo que dimensionar la UPS. Tengo que saber cuánto está consumiendo, ya que estoy dando energía a las cámaras y a los teléfonos por PoE. Me interesa saber cuánto tiempo va a durar la UPS. Me interesa saber también cuál es la potencia de la UPS para comprarla o quizás para adquirir una, para saber si estoy bien dimensionado o estoy sobredimensionado y así sucesivamente. Entonces, una vez que yo tengo las potencias, que fue lo que me dio acá, fíjense que tengo la potencia total en watts, lo voy a dividir primero que nada en la potencia del switch. Entonces, ¿cuánto consume un switch de potencia? Vuelvo a mis especificaciones técnicas. Eso depende del modelo, cada fabricante. Algunos son como Cisco extremadamente green y son muy óptimos en la parte de energía. Este que no es PoE, fíjense que tiene 5 watts, es lo que consume este switch, no tiene PoE, y esta es la disipación de BTU por hora de la energía que está disipando en forma de calor. Esto se entrega y sumamos toda la cantidad de switches por energía para el diseño de CPD, por ejemplo, o de rack. Yo tendría que, si vamos a poner aires de precisión o a los ingenieros termoeléctricos, tengo que pasarle para que ellos hagan cómo se van a mover las cargas calóricas dentro de ese curso, dentro de esa área o ese lugar que vamos a utilizar. Muy bien, entonces son datos básicos de ingeniería que tenemos que tomar en cuenta. Lo importante es que fíjense que yo planteé el SG220, que era el más pequeño, ese fue el que puse. Fíjense, el SF, que son fast Ethernet, no es gigabit, el consumo es de 21 watts, pero cuando está con PoE, o sea, cuando se estaría utilizando los 24 puertos PoE, porque es carga, o sea, a medida que utilicemos, esto va a variar, pero lo máximo que podría consumir este switch es 188,5 watts. Entonces, eso es lo que yo voy a consumir como máximo
en este switch. Entonces, yo me voy acá en carga de potencia. Fíjense que tengo de potencia de distribución. Este es el potencia de los switches normales. Fíjense que lo único que estoy haciendo es multiplicar 22. Y me dice que fíjense que es 21,1, lo redondeé. Le puse 22 watts, que está cuando sin energía. Entonces le puse 22 watts. Multiplico la casilla de cantidad de switches, que son 5 y lo multiplico por 22, que es la cantidad de potencia que me está dando ese switch o el modelo que voy a ocupar. Vuelvo a decir, esto depende del modelo que van a ocupar. Tienen que leer las especificaciones técnicas y revisar. La potencia PoE que va a ocupar 188. ¿Por qué? Porque el fabricante aquí me dice que tiene 188. Aquí le puse 189. ¿Por qué? 189 multiplicado por la cantidad de switches PoE por armario que voy a utilizar. Todo casualmente me dio 1 porque no tengo más de 24 puertos PoE por gabinete. Entonces, aquí tengo la energía de los switches PoE. Fíjense que da bastante, es la potencia total en todo el edificio, es bastante superior que la potencia básica. ¿Cuánto consume un switch de distribución? Puse 34 watts. Especificaciones, yo iba a utilizar el modelo SG, es un Small Business lo más económico posible. Entonces estoy poniendo series Small Business para que sea lo más económico. 500 sería mi distribución. Switch capa 3 igual es Small Business, viene 24 PoE 28. Entonces vuelvo a recapitular. Básicamente en el conteo, ya había visto todo en el conteo general. Esto fue lo que me dio, ya sea el plano, conteo, especificaciones, la forma que ya determinaron cada uno de los sistemas o los subsistemas que tengan. Esto va a ayudar a determinar las VLANs más adelante, pero lo importante es que estoy determinando la cantidad de switches que voy a necesitar. Entonces lo sumo por la cantidad de puertos PoE, que son en este caso CCTV y perifoneo que yo par, y los puertos normales, que serían los demás puertos que tengo. Entonces con eso determino la cantidad de puertos de acceso que hay, y voy a ocupar en este caso para todo el edificio un switch de distribución. ¿Cuántos puertos PoE voy a utilizar? Fíjense que lo que estoy haciendo es dividirlo entre 24 o entre 20, depende como quieran verlo ustedes. Entonces sumo estos dos puertos y lo divido entre 24. Esto me da la cantidad de puertos PoE, y la cantidad de switches normales. Lo que hago es esta cantidad de puertos los resto a la cantidad de puertos que debería haber, que en este caso son 3. Entonces debería tener dos switches normales y un switch PoE, y la cantidad de switches de distribución total. Una vez que determinamos ello, la segunda parte es determinar las potencias por cada uno de los sistemas. Fíjense que en CCTV ya vi que me fijo en las especificaciones técnicas y dice que son 5 watts por cámara. Eso depende del modelo de cada una de las cámaras. Si son varios modelos de cámara, pongan el que consume más. No recomiendo poner medias. En este caso vamos a pasar a energía para los cableados, entonces no recomiendo trabajar con medias. Eso se hace para determinar cableado, no para potencia. Muy bien, entonces aquí ya tengo la potencia de cada uno de lo que se va a ocupar para cámara, la potencia que ocupar para perifoneo, que ocupa un teléfono para hacerlo. Si no saben qué es perifoneo, son los parlantes que dan anuncio de un sistema en un edificio, en un hospital, o en este caso me gustaría que se llame telefonía IP, pero no sé por qué puse perifoneo. Entonces sumo las potencias en total de todos los sistemas y me va a dar cuánto está consumiendo de potencia en ese IDF. Para saber si me va a calzar el presupuesto de PoE del switch que voy a utilizar, depende del modelo. Volví a fijarme en las especificaciones técnicas y el modelo que elegí tiene 180 watts. Pero ese es el presupuesto que puede distribuir en todos los puertos. El switch como tal consume 189 watts, que también él tiene que tener su CPU, su propio sistema, que no solamente para dar energía. Entonces 9 watts ocupa para todo lo demás, bastante optimizado el switch, 9 watts para todo lo demás. Entonces, y los switches normales ocupan 22 watts, fíjense 22, y lo multiplico por la cantidad de switches que tiene. Eso me da la potencia que tengo en total de cada uno de ellos. Sumo también la potencia de los switches de distribución. Puse un router, 40 watts, supuse que había un solo router. En incendio, esto me va a dar por las cantidades de fuentes que voy a tener, una forma de determinarlo. Fíjense que estoy llegando a 3 kilowatts en ello. No sé, si tiene fuente de 10 amperes multiplicada por 12, tengo 120 watts en una fuente. O sea, aquí en este piso seguramente está el panel principal de incendio. Hay que sumar las fuentes que tienen. El consumo máximo siempre es el referencia. En los sistemas de acceso puse 500 watts multiplicado por 12 voltios. Normalmente son de 12, podrían ser de 24, esto bajaría más. Normalmente una chapa electromagnética consume 200 miliamperes, pero también hay lectoras y botones y pequeñas cositas que hay, pero
girándolo todo 500 mA por cada chapa me parece bastante aceptable. Entonces lo multiplico por la cantidad de puertos que hay, los puntos que hay de acceso son 4, y también reviso lo propio en los servidores. Estipulo cuánto en sus especificaciones técnicas, cuánto consumo máximo es de servidores con los discos duros. Revisen muy bien porque depende de cuántos discos duros tengan. Entonces todas las potencias sencillamente las sumo. Asumo todas las potencias y esto me da la potencia en watts de todos los sistemas que van a estar cargados al UPS. Si tienen más sistemas cargados al UPS como UMS, qué sé yo, hay mucho más elementos que pueden venir, automatización, si van a hacer algún tipo, no hay telefonía IP acá, no veo también access point acá. Entonces todos los sistemas que vayan a depender, ya sea por PoE o sin PoE, pero se vayan a utilizar dentro del UPS, deben estar las cargas en este lugar. Muy bien, para determinar cuáles son las cargas totales que se va a tener en el edificio. Una vez que yo tengo las cargas totales, lo multiplico por un margen. Siempre 30% me parece un margen ni muy grande ni muy pequeño. Entonces, de esta manera, esta carga, yo sería la que les pasaría para saber qué punto me va a preguntar el eléctrico, qué carga va a tener el punto, para que cuando yo diseñe los eléctricos, su ingeniería, que no es la misma que la de nosotros, va a estar, seguramente va a necesitar qué carga va a tener ese punto. Y segundo, tengo que pasar el consumo en kilowatts para saber que si voy a utilizar ya sea una sola UPS por piso, por IDF, voy a tener 1, 2, 3 UPS, o puedo tener una UPS principal para todo el edificio. Depende cómo lo vaya a dimensionar. Esto va a ser siempre más caro. Tener eso centralizado, un solo punto de falla, siempre va a ser más caro que tenerlo distribuido. Oye, entonces depende del fabricante, ¿no? Aquí no quiero entrar, quizás hay aquí certificados de AAA o de algún tipo de UPS. Entonces esto ya tiene en sí la carga básica. Con esto ya pueden ustedes mencionar que de 1 kilowatt, seguramente de 1 kilowatt le poner una UPS, y con esto ya ustedes tienen que ponerlo en el software para determinar qué baterías van a ocupar, para hacer el banco de baterías y cuánto tiempo va a consumir y va a aguantar ese banco de batería. Un tiempo regular que yo pondría fuera de 10 minutos. No lo calcularía más de 10 minutos. Estos 10 minutos me van a servir para que yo pueda encender. Si yo necesito 1 hora, 2 horas, recuerden que las baterías se deterioran. Las baterías tienen un tiempo de vida. Entonces, por más que ustedes hagan una inversión muy alta en baterías y pongan 60 minutos, eso va a ser muy grande. Normalmente yo pongo 60 minutos, 10 minutos de UPS para poder hacer el encendido de los generadores. Entonces, si yo necesito 60 minutos, 2 horas, quizás estoy en un pozo, en un lugar remoto, una mina, qué sé yo, qué infraestructura están viendo, y necesita mayor tiempo, necesita un generador, ¿no? Un generador, que este ya me va a dar un tiempo suficiente mayor, ¿no? Mayor a 10 minutos, ¿no? Obviamente. Entonces, voy a tratar de dar el tiempo necesario para que funcione el generador, y de aquí para adelante voy a tener mi generador funcionando. Eso es lo que normalmente se hace. Podrían ponerlo si quieren, de 2 horas, claro que sí. Como ustedes quieran, podrían hacerlo. Mucho dinero en inversión. Eso es lo que normalmente se hace. Y una vez que pasa, por ejemplo, mi UPS ya llega a descargarse, yo a partir del 40% lo comienzo a pagar mi UPS. Cuando llegan al 40%, lo que tengo que hacer es configurar por SNMP lo que se llama el apagado seguro de todos mis servidores y elementos de red. Si el CPD me lo permite, porque hay empresas que prefieren de que se quemen sus equipos a que se apague el sistema. O sea, depende de cada uno. Pero si valoramos nuestros equipos y les interesa bastante darle vida útil, cuando llegue el 40% de consumo del generador, pues quizás se acabó la gasolina del generador y el UPS vuelve a funcionar, una vez que baje al 40%, yo comenzaría a hacer el apagado seguro de todos mis equipos. Entonces, una breve introducción sobre cómo dimensionar, ni siquiera tan breve, una ingeniería real, lo más real posible, de cómo pueden ustedes dimensionar sus equipos de red. Con esto ya determiné equipo. Entendiendo que voy a hacer bilans. Entonces vuelvo a mi PowerPoint. Este documento se encuentra, para que lo puedan utilizar, dentro de documentos modelos. Dentro de documentos modelos van a pillar el Excel que estoy mostrándoles en este momento. Entonces lo pueden ocupar ustedes. Lo hice lo más dinámico posible para que se rellenen los datos donde deberían estar utilizándolo. Pasemos ahora al PowerPoint. El diseño se divide en 2 partes. Tengo el diseño físico, que es lo que acabamos de hacer en este momento. Diseñé todo de forma física, cuántos elementos voy a necesitar, cableado para hacer cada uno de ellos. Y tengo también
diseño físico, la cantidad de switches, todo lo que corresponde con la parte físico, y diseño lógico, que serían VLANs, VLCM, todo lo que hemos estado comenzando a ver. Entonces ya el diseño físico lo tenemos concluido, diseño lógico estamos en él. Vámonos a la ingeniería. Entonces, si nos vamos ahora, está en memoria de diseño físico y de VLANs. Bien, entonces aquí tengo las subredes y cómo debieron hacer las subredes en la tarea que les pedí que haga.